Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Los saludo desde mi pequeño jardín al fin del mundo, pisando las hojas, caminando en este jardín ya completamente invernal. Esto sí que es un invierno de verdad. Años anteriores nos hemos quejado de que hemos tenido inviernos que no son inviernos, inviernos que no son como eran antes los inviernos. Los inviernos, paradójicamente, en este tiempo de crisis climática, han vuelto a ser lo que eran los inviernos santiaguinos de antes. Hoy día vamos a tener una interesante conversación con una mujer que hoy día trabaja en el tema de asesoría de empresas, especialista en ética empresarial e inteligencia artificial responsable. Pero su historia es una historia atípica, es una historia de un nuevo nacimiento o de dos etapas de la vida, de dos momentos de la vida. Como nuestra vida no es un guión escrito y hecho, sino que puede tener giros, puede tener vuelcos y de pronto incluso las dos dimensiones de la vida, distintas aparentemente, pueden también toparse. Hoy día en el jardín conversaré con Macarena Macay. Ella es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica, magíster de Dirección de Personas de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesora de la Facultad de Economía de la Católica, donde trabaja con los alumni, ahí esa es su especialidad, o sea, la comunidad de exalumnos. Bueno, y dije también que es asesora de empresas, directorios, etcétera. Pero que hay algo del dato interesante que vamos a conversar en el programa. Durante 15 años ella vivió en una comunidad de hermanas de María de Schoenstatt, en Alemania. Como una persona o alguien que se dedica al camino espiritual, de pronto tiene un giro y trabaja ahora en el mundo de la empresa, en temas de ética y de inteligencia artificial. Eso es lo que vamos a ir descubriendo en esta conversación. Macarena, muy bienvenida al jardín. Muchas gracias, Cristian. Feliz de estar acá contigo en este precioso jardín. Qué bueno que hayas aceptado la invitación. Lo primero que te quería preguntar, hablemos un poco de tu vida, partamos por tu vida. Tu primera vocación no fue la espiritual, sino que fue la ingeniería, ¿no es cierto? Tú estudiaste primero ingeniería. Sí, estudié ingeniería comercial. Yo creo que nace también esa elección de carrera por esta búsqueda de aportar a Chile, a la sociedad, ayudar a las personas. Creo que eso me ha marcado toda mi vida. Y bueno, uno toma la elección de carrera bastante temprano en la vida y yo en ningún caso tuve algún interés o tuve alguna idea de, si tú me preguntaras en esa época o me hubieses preguntado qué iba a hacer, probablemente nunca hubiera estado en mis planes lo que viví, eso es verdad. Pero yo te diría que la elección de carrera me marcó profundamente. Entiendo que en esa etapa universitaria tuviste una intensa vida social, o sea, de acción social. Exacto. De trabajo de acción social. Sí, todo lo que te puedas imaginar de actividades. Mira, repartíamos un día a la semana café en La Vega, otro día íbamos a los albergues del Hogar de Cristo, mucha construcción de Mediagua, un techo para Chile, todas esas iniciativas de ayuda concreta. No en ningún caso algo religioso ni espiritual hasta el momento, hasta que cuando se creó la primera Misión País, que es una iniciativa de la Universidad Católica de misiones, junto con actividades de ayuda a microempresarios, etcétera, participé en esa primera vez y ahí conocí, me vas a creer que fuimos al Alto Hospicio.
Alto Hospicio, en el norte. Justamente, y eso fue muy impresionante para mí, no solamente por la realidad que vimos en ese lugar, sino porque me tocó conocer a familias, a mamás y parientes de este caso. ¿Te acuerdas de estas jóvenes de Alto Hospicio que tuvieron, hubo un violador en esa época, terrible, hace muchos años historia, atrás, sí. Y me tocó conocer a sus familias un par de años después de que todo esto había pasado, y fíjate que a mí eso me conmovió tan profundamente que te diría que fue el primer remesón bastante, como que yo te diría que cambió un poco mis intereses, mis prioridades. ¿Y qué es lo que te remeció más? ¿Cuáles fueron las profundidades que tocaste en ese remesón? Dos cosas me remecieron. Por un lado, el haber conocido a personas que, a pesar de todo eso que vivieron y que sucedió, que de nuevo, no sé si quienes nos están viendo y escuchando saben la historia, pero en resumen ellos denunciaron que se habían perdido estas niñas, pero la verdad es que no les creían mucho que era verdad, y escuchar de ellos mismos en primera persona que habían perdonado, que habían también, yo te diría, agradecido por estas vidas cortas, lo que habían sido esas niñitas en las vidas de ellos. Eso a mí me marcó mucho. Y por otro lado, el ver cómo personas podían ser felices con tan poco, ya, en general, de lo que vi allá. Eso me conmovió. Ya, ¿y cuál fue el paso que te hizo tomar la decisión de entrar en un movimiento espiritual? Sí, religioso, más que espiritual, religioso, el Schoenstatt, sí, ¿no es cierto? Sí. Ahí tiene que pasar algo más potente, o quizás algo muy íntimo, un llamado, ¿qué es lo que es? Sí, es difícil de explicar, Cristiana. Mira, primero decirte, cuando uno sabe que tiene que entrar, es una experiencia muy particular. ¿Es una certeza que se tiene interior? No sé si es certeza, porque tú de alguna manera igual estás corriendo un riesgo, saltando al vacío, porque algo que no has vivido no puedes tener certeza de si es para ti o no. Pero lo que sí te puedo decir, que la sensación que yo sentí al entrar, puedo asemejarla mucho a la sensación que sentí cuando tuve que salir, en el sentido de algo muy dentro de uno que te dice, este es el momento, tanto para entrar como para salir. Es verdad que eso es bien inexplicable probablemente a las personas que lo han vivido, y no solamente en lo religioso, yo digo en todo orden de cosas, cuando uno tiene una certeza, pero no certeza te digo en lo concreto, sino una tendencia, una inclinación hacia una decisión muy fuerte. Yo creo que sentí eso, pero por otro lado, yo no conocía tampoco a ese movimiento, ni conocía mucho de la Iglesia Católica en profundidad como para decirte es algo que anhelé toda mi vida, para nada. Sí tuve un acercamiento a la Iglesia ya de adolescente, podríamos decir, pero para mí el conocer ese estilo de vida me hizo sentido con lo que yo andaba en esa búsqueda que yo permanentemente... ¿Y cuáles eran las características de ese estilo de vida que te atrajeron tanto? Sí, fíjate que yo creo que lo puedo expresar verbalmente. Primero, una plenitud en el sentido de entregarte completamente a algo mucho más grande. Y esa libertad que yo sentía, que al elegir ese camino iba a poder dedicar mi vida a ayudar a otros. Yo tenía muy fuerte, como te contaba, ese anhelo de ayudar a otros. Si bien es cierto, lo habitual era casarse, tener hijos, y lo que la sociedad también te puede quizás como decir esto es lo que corresponde hacer. Yo era siempre me gustó tomar decisiones por mí misma y no hacer lo que todo el mundo hacía. Ya eso yo también lo tenía muy marcado. No desde una perspectiva ni de desobediencia o que yo siempre iba contra la corriente, no, pero sí me gustaba estar completamente convencida de los sí o los no que yo daba. Y en ese sentido, el hecho de ver este nuevo estilo de vida que te daba para mí una libertad de elegir a quiénes ayudar, cómo ayudar y estar 100% disponible para otros, me llamaba mucho la atención. Yo soy una persona bastante alegre, tengo hartos defectos, pero una cosa linda que me ha regalado la vida es la alegría.
siempre me he caracterizado por eso y yo creo que me impresionó mucho la vida alegre que se veía por lo menos desde afuera en ese entonces de cómo las hermanas vivían su consagración religiosa. Eso también me motivó bastante. Oye, y el hecho, porque en el fondo tuviste que tomar hábitos, ¿no es cierto? Claro, sí, consagrarte como religiosa. Sí. Y eso es sacrificar otra parte o otro posible camino por la vida. Y ese sacrificio no estaba presente, lo que podía significar ese sacrificio emocional, lo que se ha hablado siempre, que el celibato, tanto en los hombres como en las mujeres, es una opción de sacrificio fuerte. Sí, absolutamente. Ahora, yo tenía algo muy fuerte dentro de mí que sabía que si no lo probaba o no lo intentaba, me iba a arrepentir toda mi vida. Uh-huh. Prefería decir, y esos eran mis pensamientos al entrar, bueno, lo que dure, pero espero que sea para toda la vida, pero no me perdonaría el no intentarlo porque estoy sintiendo esto que me hace sentido. Ahora, yo te digo sinceramente, la plenitud de vida y el hecho de que uno esté entregándose por otros te hace genuinamente no tener una necesidad o quizás no está en tu pensamiento permanente, está más la renuncia. Y no solamente en el celibato, hay muchas cosas que uno renuncia a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel de familia, de vínculos, de cosas materiales. Bueno, hay una lista larga de cosas, pero yo creo que esas renuncias, uno cuando las ponía en la balanza de las cosas maravillosas que vivías y lo feliz que eras, por lo menos a mí me hacía sentido esa renuncia, o por lo menos no estaba pegada en la renuncia, sino que estaba más dedicada a estas cosas lindas que yo te digo que era. ¿Y cómo es la vida al interior de un monasterio de mujeres? Porque uno puede idealizarlo, decir es maravilloso, pero también son seres humanos y hay conflictos, y uno ha leído historias, biografías de otras personas que han vivido esa experiencia, y a veces también hay sombras, oscuridad, o sea, ¿qué pasa realmente ahí adentro? ¿Cómo lo viviste tú? Sí. Con sus pros y sus contras, sus sombras y sus luces. Por supuesto. Mira, yo creo que la experiencia personal que cada uno de nosotros puede tener no necesariamente es la generalización. Ya, o sea, yo tuve una experiencia muy linda, fui muy, muy feliz. La vida religiosa es muy exigente. Ya, en tanto, o sea, si tú piensas en el horario, en las costumbres, en las tradiciones, en la puntualidad, hay muchas cosas, la renuncia a horas de sueño, quizá a dormir siestas, no sé, te puedo contar muchas cosas más quizás cotidianas que uno renuncia y que a la larga puede que efectivamente pasen un poco la cuenta e importen, pero yo te diría que la vida en comunidad y lo que uno aprende teniendo que interactuar, imagínate, con personas de todas las edades. Imagínate cómo te prepara para la vida eso. De todas las culturas, porque si bien es cierto, yo fui 15 años religiosa, 5 de esos años. Esto fue en Alemania, ¿no es cierto? 5 estuve en Alemania, de los 15, 10 en Chile. Pero esos 5 años fue impresionante lo que aprendí en términos de comunidad y de vida comunitaria. Yo siempre lo pienso, a mí me regaló la vida de hermana, sacando todas esas renuncias que estamos hablando, pero me regaló el silencio. Tú no sabes, Cristian, lo que fue... La experiencia de silencio, que aquí no existe, aquí en el mundo prácticamente no existe, es muy difícil. Exactamente. ¿Y qué significa esa experiencia de silencio? ¿Qué significó para ti? Es que sabes que para mí, de los dos grandes regalos que me dejaron estos 15 años, yo he podido hacer todo este trabajo quizá en retrospectiva, mirando hacia atrás. Uno, es esta vida en comunidad que te digo, de todo lo que significa la vida en comunidad, que significa para mí conocer al otro, conocer al ser humano en todas sus etapas, no solamente por las personas con las que yo vivía y convivía, sino que también con las personas que yo acompañaba espiritualmente. Ese es un capítulo. Pero el otro es el silencio. Tú sabes que, y esto me gusta contarlo, porque yo sumé, imagínate el trabajo que me di, todos los retiros, toda la semana y todos los meses que estuve en silencio, y sumaron más de 2 años. 2 años. 2 años de silencio. Años de mi vida. ¿Y qué pasa con el silencio? ¿Qué te pasó a ti con el silencio? Ay, mira, el silencio, por un lado, efectivamente tú cortas el ruido exterior, pero te encuentras con tu ruido interior que es bien abrumador. Claro que yo sí. creo que la chicharra le dicen justamente, en el campo. Justamente. Yo creo que el encontrarte contigo mismo, a mí lo que me regaló el silencio fue descubrir quién era, quién no era. Mira qué interesante, quién no era. Qué cosas, porque tú al conocerte sabes lo que tienes para dar y lo que no.
¿ya? Yo creo que eso para mí ha sido una gran ayuda en mi vuelta a la vida. Por otro lado, te ayuda también a reconocer cuáles son tus intransables, reconocerte, reconocer cuáles son tus luces y sombras, enfrentarte a ellas y no desde el... Pensar que todo eso está un poco tapado en el mundo donde hay ruido, Exacto. porque no tenemos, tenemos distractivos, hoy día tenemos muchos dispositivos celulares, la gente está metida en la televisión o viendo películas. Hay miles de formas de evadirse de ese encuentro. Exacto. Y ahí te encuentras al descampado. Y no debe ser fácil. No, fíjate, no es fácil. Y no solamente... hay un proceso de conocimiento, de autoconocimiento muy, muy interesante. Y por otro lado, de agradecer por tu vida con todas sus luces y sombras, el tener tiempo para recorrer tu historia y encontrar como ese hilo rojo conductor de tu vida, que al final, claro, uno podría ahora contar esta misma historia con distintas etapas y vidas distintas, pero yo sigo siendo la misma que fui a los 5 años con la que soy hoy, entonces eso es bien interesante. Estaba pensando que los padres del desierto, los grandes místicos, cuentan cuando aparece el demonio, es justamente ahí, en los momentos de silencio. Sí, la tentación de... La tentación de San Antonio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Estoy caminando en el jardín con Macarena Macay. Ella es actualmente asesora de empresas, de directorio, especialista en ética empresarial, inteligencia artificial responsable y trabaja también en la Facultad de Economía y Administración de la Católica, a cargo de una fundación de los Alumni UC. Sí. Pero ella tuvo un giro, tomó un camino espiritual, fue monja. Hermana, religiosa. Hermana consagrada dentro de Schoenstatt, en Chile, y 5 años en Alemania. Y en esos momentos de retiro, tuviste de repente combates, dudas. Sí. Dudas fuertes. Sí, ¿no? Sí. Y que son momentos difíciles, ¿no? Sí. Yo te diría que las dudas más fuertes, y se entienden también con mi decisión de salir, no fueron en la primera etapa, a mí me conmovió mucho, mira lo que te voy a decir, lo que pasó en Chile. Yo estaba en Alemania. Lo que pasó en Chile en 3 cosas puntuales. Una, ¿te acuerdas los incendios en el sur? Sí, me acuerdo. Impresionante. Allá en Alemania me acuerdo que yo estaba en estos meses de retiro, en silencio. Uno no tenía acceso a las noticias, menos estando en Alemania de Chile. Pero me acuerdo que llega una superiora y me dice, Macarena, te cuento que Chile se está quemando. Como reza por todo. Y yo... Qué brutal. Sí, fue muy fuerte. Pero más allá de la noticia en particular, y que allá llegó mucho más amplificada, pero igual fue muy tremendo fuerte, lo que pasó. Pero no se estaba quemando todo el país. Claro, en el fondo que te dijeran eso me asustó mucho. Pero me empezó a pasar, Cristian, como que no me bastaba solo rezar por las personas y no hacer algo concreto. Después vino el estallido social. Mira. Yo tenía una fuerte pasión por ayudar a otros, por un amor por Chile muy marcado siempre de servicio público. Participé en muchas actividades que tenían relación con iniciativas más en esa línea de políticas públicas, etcétera. Pero lo que te quiero comentar es que me empezó a pasar y veía que todos mis amigos estaban de alguna manera ayudando, involucrados en ya sea en política o en temas sociales acá, pero no me bastaba rezar o estar de brazos cruzados viendo lo que estaba sucediendo acá. Ahí empecé a sentir ese llamado de hacer algo concreto acá. Y el tercero fue la pandemia, que no dejó a nadie indiferente. A mí me empezó a hacer falta los vínculos, las personas. Yo tenía un trabajo muy lindo en Alemania. Tuve trabajos muy lindos toda mi vida, hermana, pero acompañaba peregrinaciones a distintos lugares de Europa y recorría con ellos en lugares importantes, históricos de Europa. Y por otro lado tenía a cargo la juventud de distintos idiomas y ya se cancelaron todas las peregrinaciones. Y empezamos a vivir esta vida monástica. Extrema, contemplativa, de rezar todo el día. Y te estoy hablando de rezar, levantarte a las 2 de la mañana, rezar 1 hora de rodillas y cosas que le empezaron a pasar la cuenta a mi cuerpo también. De horario, etcétera. Pero fue impresionante porque allí dije, bueno, yo la verdad quiero hacer algo mucho más concreto y quizás mi misión llegó hasta acá. Yo soy una convencida que existen las vocaciones temporales. Fui inmensamente feliz, tuve la vocación en esos 15 años, pero sentía que me tocaba devolver de alguna manera la mano concretamente a Chile. ¿Hay algún recuerdo de una hermana o de una historia con alguna hermana, algo que te haya quedado así, que haya quedado reverberando en ti?
Ay, en todos estos años? Muchas historias. Imagínate, por Dios, en 15 años todo lo que aprendí, todo lo que quizás, sobre todo, mira, historias de hermanas de 90, 100 años que habían vivido Toda su vida ahí, la ¿no? Segunda Guerra Mundial, que te contaban las historias de Alemania, que habían vivido toda su vida consagrada, historias de hermanas que habían renunciado a mucho, otras que eran absolutamente, yo diría, sencillas, que venían de realidades sociales muy impresionantes, pero quizás a mí lo que más me marcó haber conocido hermanas de Burundi, de Vietnam, de Kenia, culturas de India, de Japón. Claro, que son culturas no tradicionalmente católicas, Exacto, es donde ser exacto. católico no es tan fácil. Ay, sí. En algunos... Sí, y no solamente la parte espiritual, sus costumbres, sus creencias, su forma de ver la vida, su simpleza. Las de, por ejemplo, de Filipinas me mostraban cómo vivían allá. O sea, cosas muy, muy increíbles y que me han preparado también para empatizar o para entender y quizás poder conocer o ponerme en el lugar de personas que vienen de realidades muy distintas. ¿Y cuándo fue el momento que tomas la decisión? Imagino que no era fácil comunicarlo No, internamente Sí. a tu superiora, a tus Sí. compañeras Sí. con las que estabas compartiendo esa vida tan intensa. Sí. ¿Cómo se fragua eso y cómo se dio ese proceso? Sí. Mira, un proceso muy, muy orgánico. ¿En qué sentido? Bueno, viví algo bien, bien fuerte, que fue un hito quizás que el gatillante o el que aceleró todo el proceso y que quizás también me ayudó a que la decisión fuera mucho mejor recibida por todo esto que te estoy contando y por muchas cosas más que de hecho no me quiero quedar como en la parte más dura, y pasaron cosas con la iglesia que para mí fueron súper fuertes y muy quizás desilusionantes en el sentido de cosas que yo veía o que creía y que en Alemania en particular había todo un tema con la iglesia. Eso me golpeó bien fuerte, cosas que pasaron acá en Chile también, pero no me quiero quedar en eso porque no fue la razón principal de mi salida, pero yo creo que eso también fueron elementos que fueron sumándose. Pero lo que sí me pasó es que toda esta tensión, y quizás por eso me dedico a la ética ahora, esta tensión entre la coherencia de lo que yo creía o de lo que yo había dado un sí eterno y lo que estaba viendo en la realidad, y que esto no solo pasa en la iglesia, pasa en las empresas, pasa en la familia. Yo creo que esto también es bien transversal del ser humano. Tuvo como resultado un cáncer por estrés. Y mira qué interesante. ¿Tu cuerpo? Sí, mira qué interesante la somatización del cuerpo. Porque yo era una persona muy, muy sana y no había tenido temas médicos, pero te lo cuento porque también me ayuda a entender mucho cuando las personas están a niveles de presión y de estrés extremo, que puede gatillarse en algo así de concreto. Entonces yo ahora me cuido harto, justamente desde las horas de sueño hasta todas esas cosas, pero te lo cuento porque ¿qué me pasó? Bueno, tengo este cáncer que gracias a Dios ya está bien, pero tuve que ser operada en Alemania en plena pandemia, por lo tanto no veía a nadie, y me mandaron a un centro de rehabilitación después en ese tiempo de post-operación en los Alpes suizos, literal. Wow. ¿Ya? En un centro eran las vacas con los cinceles, los Alpes y yo, y Dios, bueno, porque... La montaña mágica. Sí, era ahí, como en la novela La montaña tal cual, mágica. como Heidi. Oye, pero fue interesante porque pude pensar mucho ahí y estaba solo yo conmigo misma en el fondo. Y ahí tomé la decisión de volver. Y lo que te decía que gatilló y me ayudó un poco fue que las hermanas vieron que también yo estaba, mi cuerpo estaba también demostrando que ese estilo de vida quizás hasta ahí ya no estaba muy acorde a lo que necesitaba mi cuerpo en particular, y bueno, y muchas cosas más. Y ahí, con mucha pena, por supuesto, ellas y yo, pero lo entendieron, me apoyaron, me ayudaron a volver a Chile y todo lo que significaba la vuelta. ¿Qué echas de menos de esa vida conventual? Mira, la simpleza de la vida comunitaria, porque por supuesto que yo siento que nuestra vida en el mundo de colores es muy linda, pero es a veces bien solitaria, a pesar que estemos muy acompañados de personas. Yo, gracias a Dios, tengo una familia muy linda que me apoya y me siento muy, muy acompañada, pero veo mucha soledad en muchas cosas. Yo te diría que echo de menos el respeto de las personas que piensan distinto. Me chocó mucho cuando volví a Chile ver la realidad
esa violencia. De la polarización. Sí, tremendo. Ya. Y allá había un respeto interno. Sí. Y más allá de que no, en ningún caso estábamos todas de acuerdo con todo, pero había que llegar a consenso y había algo mucho más grande que nos unía, por lo tanto uno era capaz de dialogar, de enfrentar las situaciones, los problemas, conversarlos. ¿Tú crees que los conventos son importantes y necesarios en el mundo, que existan? Hay algunos que han dicho que son, desde ahí, los que están orando son los que salvan el mundo, de alguna manera mandan energía. Ay, qué buena pregunta. Es que yo creo que la vocación religiosa es bien inexplicable. Uno siente que está siendo coherente con lo que uno es y está aportando al mundo desde esa realidad. Así como, bueno, hay muchas formas de dedicarse a las personas y una de esas probablemente es esta. Yo no soy quien para decirte si debería haber muchos o no haber conventos, pero siento que la Iglesia, en todos los miles de años de historia, efectivamente ha tenido un rol fundamental desde la perspectiva de ser, bueno, ahora quizás mucho menos por la secularización, pero ser un lugar donde existe esta paz o este anhelo porque que el mundo sea lo que en algún momento fue desde la perspectiva de Dios, de la caridad, de ayudarnos, de la solidaridad, etcétera. Yo eso sí lo creo y lo valoro, pero no soy quien para decir que debería haber más conventos o menos conventos. Sí siento que el mundo ha cambiado radicalmente y el mensaje de la Iglesia quizás no está llegando con el lenguaje que debería a las personas según lo que están viviendo hoy. Bueno, y tuviste ese cambio a los 40 años, es un cambio fuerte de mundo completo. Vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Vamos a seguir caminando y conversando con Macarena Macay, contando su historia, su interesantísima y bella historia. Y después te transformaste en lo que eres ahora, ¿no es cierto? Asesora de empresa, directorio, trabajas en el mundo de la empresa, en el mundo universitario también. ¿Qué te sirvió de esa experiencia religiosa para este mundo totalmente distinto? Sí, muchísimo, imagínate. Yo siempre digo que soy lo que soy por todo lo vivido, no solo lo religioso, todo lo duro que a lo mejor puede haber pasado en la infancia, la experiencia de vida, de adolescencia, bueno, todo eso. Yo te diría que la vida religiosa me dio estos dos regalos que te decía, al conocerme a mí misma y conocer al ser humano y poder extrapolar eso a las personas, en las empresas. Piensa que como yo había estudiado ingeniería comercial, vi esta convergencia de mundos, de toda esa vida de 15 años estudiando filosofía, bueno, todo lo que significa la psicología al ser humano. Yo cuando te digo en todos sus estados de vida, es literal, me tocó acompañar todo lo que te puedas imaginar de etapas de las personas y eso me dio un conocimiento bien profundo del ser humano, pero por otro lado tenía un desconocimiento absoluto del mundo corporativo, de las empresas, de cómo estas dinámicas en el mundo. Entonces, claro, esa era mi gran, quizás, comillas, desventaja. Pero me ayudó muchísimo porque me sentía por lo menos con esa seguridad de saber quién yo era y eso me ayudaba también a decidir dónde quería estar o poder elegir con libertad eso. Vamos a seguir conversando, Macarena, y caminando por este jardín, contando tu historia. Recordar que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Vamos a una muy breve pausa y seguimos conversando y caminando aquí en Desde el Jardín. En un momento volvemos con más conversación en Desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando esta tarde en el jardín, esta tarde de agosto. Dicen que hay que pasar agosto, desde luego que lo digo yo. Quienes estamos en la vejentud tenemos que siempre agradecer pasar agosto. Y lo estamos pasando a poco, ya vamos más de la mitad de agosto. Ánimo a todos los que tienen que hacer esta cruzada en este mes que es a veces más invernal que los meses que debieran ser más invernales, y a veces es así. Hoy día tenemos una conversación muy interesante. Estamos caminando en el jardín con Macarena Macay. Ustedes la escucharon en la primera pausa, nos contó su historia, nos compartió el camino de vida que hizo, un camino extremo, entrar en un convento, en una orden religiosa, vivir durante 15 años fueron, ¿no? Sí. De los cuales 5 en Alemania, en una vida completamente dedicada
a lo religioso, a lo espiritual. Luego ese pequeño quiebre interior, ese salir de ahí, y no es llegar y salir, no dice que fácil es salir, dejar de ser sacerdote. Yo he conocido a varios amigos sacerdotes que han, como dicen, colgado la sotana, y no es un proceso fácil, volver al mundo, ¿no? Entonces, bueno, regresas a Chile, dejas el monasterio, ¿no? Dejas atrás tu vocación religiosa, y te encuentras con el mundo y tienes que reinventarte a los 40 años. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo partió? De haber sido difícil al comienzo. Sí, estaba a punto de cumplir 39, así que bueno, pero estaba ahí rondando los 40. Mira, desde las cosas prácticas de haber pasado 15 años sin saber ni qué ropa se usaba. De partida mi mamá había regalado toda la caridad, así que no tenía nada, partiendo de esa base. No sabía tampoco 15 años de historia prácticamente de lo mundano, te digo así, de quién eran los famosos ahora, qué cantantes había, quiénes habían fallecido, quiénes vivían, quiénes... No, era una cantidad de información. Fuga mundi, se decían los monjes antiguos, la fuga del mundo, huiste del mundo. Así es. Bueno, pero fíjate que el otro mundo también era como estar en el mundo, pero sin estar en el mundo, era bien interesante. Es otra manera de estar en el mundo, ¿no es cierto? Exactamente, es otra manera de estar en el mundo. Pero te digo, desde no saber cómo vestirme, cómo peinarme, de pintarme, no sabía nada, que son cosas cotidianas, pero que igual importan y que ahí tuve una gran red de apoyo, sobre todo con mis amigas, mi mamá, imagínate, de apoyarme ahí, mi papá. Pero todo lo que significa el reinsertarme a la vida laboral o tratar de pensar qué quería hacer ahora con mi vida a los 38, 39 años, cuando también significaba enfrentarme a partir de cero prácticamente, y especialmente con la tecnología y todas las dinámicas del mundo que... El mundo se había desarrollado vertiginosamente desde el punto tecnológico. Exacto. Tú estabas atrás, ¿no es cierto? Totalmente. Eras una inmigrante digital. Total. ¿Ya? Y tenías que reempezar tu vida. Eras ingeniera, habías estudiado ingeniería en la Católica, tenías tu título de ingeniera, eso no es menor. Ya. ¿Y cuál fue el primer eslabón de reinserción en el mundo laboral? Sí. Creo que en un ministerio. Sí, en la municipalidad. En la municipalidad de Las Condes. Exactamente. Ahí encargada de participación ciudadana. Justamente, que la verdad me encantó un poco esa transición, porque significaba estar en contacto con personas. Yo te diría que lo que más me importaba era seguir en contacto con personas. Eso era lo que más echaba de menos, por supuesto. Y por otro lado, que me daba el tiempo para yo poder pensar y decidir y entender cómo funcionaba también trabajar y estar con personas, con pares, trabajar en equipo desde esa perspectiva más de trabajo. Y habiéndote alejado del mundo y vuelto al mundo, ¿cómo viste el mundo? ¿Qué sentiste? Porque claro, uno lo ve, es como cuando uno llega como extranjero a un país y la visión del extranjero es interesante, ¿no? Que lo ve desde afuera. Sí. Tú no habías estado todos esos años en ese mundo. ¿Cómo viste ese mundo? ¿Cómo lo sentiste a nuestro mundo? Ay, sí, yo te diría que eso fue lo más impresionante. Encontrarme con un mundo tan frío. Piensa que yo estaba hipersensible con todos los estímulos, porque para mí todo era impresionante. Escuchar música, por ejemplo. Yo no escuchaba música, entonces ya todo eso era sensorialmente era increíble volver, pero todo lo de las redes sociales y la dinámica en las redes sociales me impactaba en la falta de respeto. Algo te comenté, pero esto de no enriquecerte con la opinión distinta del otro, sino que atacar, humillar, el tener esta libertad muy mal entendida de que yo digo lo que quiero, hago lo que quiero, como si la libertad fuese eso. Yo creo que esa falta de humanidad me impactó. Y esto conectado un poco con lo que hoy hago, pero me impresionó mucho la tecnología, cómo había cambiado también al ser humano en la forma de comunicarse, del lenguaje, el WhatsApp, esto del Zoom, todas estas cosas que para mí eran absolutamente nuevas. Fue muy impresionante. Y precisamente por eso me atrajo y me llamó mucho la atención entender qué le pasaba al ser humano con toda esta tecnología. Yo creo que a mí eso... A mí me gustaba mucho la tecnología en mi vida cuando tenía acceso antes de ser hermana. Siempre me encantó, pero me sentía totalmente desactualizada. Imagínate, después de 15 años sin haberla tenido cerca. Pero yo sí sentía o me daba la impresión que la gente no estaba dimensionando cómo nos estaba afectando en nuestro día a día
La tecnología. ¿Y qué fuiste descubriendo en todo este proceso de ver la tecnología desde la dimensión del humano, desde el impacto en lo humano? Sí. ¿Qué fuiste descubriendo? Esa pérdida quizás por la relación humana presencial. Ya, por eso te digo, imagínate lo que fue para mí de un minuto a otro, que aparecían todas estas herramientas y plataformas, etcétera. Y sabes algo que me llamó mucho la atención, todo este mundo del metaverso y estos Oculus y esto de la realidad virtual. A mí eso me impactaba, me violentaba como ser humano de pensar que las relaciones futuras podían ser en ese plano. Y ahí, curiosamente, empecé a investigar del tema, a entenderlo, a tratar de estudiarlo para incluso explicárselo a las personas. Las personas quizás mayores que no entendían mucho lo que estaba pasando, me daba cuenta mi misma familia que necesitaban ahí que les explicara lo que pasaba. Pero yo dije, ¿sabes qué? Me quiero dedicar al impacto de la tecnología en las personas. Y curiosamente, bueno, pasaron muchas cosas, pero resumen de la historia, terminé en un viaje en Nueva York, gracias al trabajo en el que estaba, almorzando con dos de las personas más importantes en temas de inversión de impacto, ¿ya? En Nueva York. Y esas personas me dijeron que venía algo que le estaban poniendo miles de millones de dólares en Estados Unidos, que no me podían contar lo que era, pero que iba a ser o lo mejor o lo peor que nos pase en la humanidad. O sea, ellos lo sabían ya. Como decía Stephen Hawking. Sí, pero porque esto fue menos de un mes antes de que apareciera ChatGPT y sus derivados. Y justamente cuando vuelvo de ese viaje, ahí yo dije, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a eso. Y yo lo interpreté, por eso te lo contaba lo del metaverso, lo interpreté como eso porque estaba el boom del metaverso en ese momento. Y yo pensé que era todo el tema de las relaciones interpersonales. Vamos a volver sobre este tema, pero antes... me imagino que tus primeras entrevistas de trabajo no fueron fáciles. No. Tenías que mostrar tu currículum y lo único que aparecía eran 15 años en un convento. Sí. Chuta, y tener dicho fantástico, interesante, pero eso no nos sirve. Sí. ¿Cómo lograste romper eso? Sí, yo y lo rompí. O sea, imagínate, la frustración de que el hecho de que mi currículum no tuviera ni media página, porque yo prácticamente no había hecho nada. No tenía estudios validados con un título, pero yo sentía que había estudiado como 5 magísteros, doctorados de la vida. Y no porque me sintieran mejor que nadie, sino porque sentía que todo lo que había leído, todo lo que había estudiado y todo lo que había vivido me preparaban mucho quizás para experiencias de trabajo con otros. Pero claro, yo tocaba puertas y me cerraban las puertas precisamente porque mi currículum no lo tenía. ¿Cómo lo rompí? Créeme que tocando puertas y diciendo, conózcanme. Yo sé y estoy muy consciente que el currículum no refleja en ningún caso los requisitos por algoritmo o por típicos que exigen por libro, pero necesitaba que me conocieran. Y así empecé a pedir entrevistas o reuniones o cafés personales uno a uno. Claro. Y ahí viene la primera conclusión que uno puede hacer, ¿no es cierto? De la tiranía del algoritmo. Exacto. De que hay cosas que no puede decidir el algoritmo. Justamente. A ver, ¿qué reflexiones has hecho tú sobre eso? Ay, sí, mira, yo siempre he pensado, si mi currículum hubiera pasado por un proceso algorítmico de decisión, yo todavía estaría buscando trabajo. Ya, y eso, ¿por qué te lo digo? Porque el algoritmo se basa en la historia para atrás, para influir o para recomendar una decisión. En cambio, el ser humano es el ser maravilloso que es capaz de no tomar lo histórico, de contextualizar la historia de alguien, de entender más allá lo que es un talento en una persona, más de lo que esté en los libros o en su currículum, y ahí conectarlo con las oportunidades. Imagínate cuántas personas talentosísimas que no tienen oportunidades y tú pones a 2 personas, una que tuvo todas las oportunidades y otra que es igual de talentosa pero no tuvo ninguna oportunidad y tratas de que los dos compitan por un puesto y evidentemente sabemos quién va a ganar. Entonces, romper esa lógica del algoritmo yo creo que es uno de los grandes desafíos hoy del liderazgo y de encontrar el talento en otros. Y eso es profundamente humano. Y a mí me gustó mucho el entender que para poder acceder a alguna oportunidad tenían que conocerme y me cerraron hartas puertas, pero también un par se abrieron y ahí pasó todo lo que pasó. Macarena Macay es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica, ha sido asesora en directorios, en empresas, ha sido escogida además en el año 2025 entre las 100 mujeres líderes en Chile, entre las 50 líderes chilenas que participaron en un programa del Santander International Santander, Sí, ¿no es cierto? sí.
Oscar Academy, algo así. Santander Open Academy se llama. Open Academy. Sí, sí. A ver, volvamos a la inteligencia artificial. Ya te pusiste a trabajar en las empresas en el tema de la inteligencia artificial, la ética y la inteligencia. Tú dices que ingresaste al mundo de la inteligencia artificial por la ética. Sí, absolutamente. A ver, profundicemos eso. Para mí, mi llegada a la inteligencia artificial fue profundamente una decisión humana de que yo quería que las personas, vuelvo a lo anterior, dimensionaran lo que estaba pasando. Y como yo tuve que aprender todo desde cero, entendía que uno de los grandes valores o principios o ventajas que una persona podía tener frente a otra era que adoptara esta tecnología. Y ahí, qué interesante, tú hablas de pasar agosto para las personas mayores, pero yo siempre digo que el gran valor de las personas mayores es que se han adaptado a todo. Imagínate todo lo que hemos vivido los mayores de 40 en estas décadas. ¿Y qué decirlo de 50, 60 y 70? Imagínate. Y ese valor de la experiencia, del aprendizaje continuo, era uno de los grandes también aprendizajes que yo había tenido en estos cortos años de inmersión en el mundo. Y primero partí justamente aprendiendo la herramienta, entendiendo cómo funcionaba la tecnología para poder enseñársela a otros. Ya partí por lo básico y eso es un poco el proceso que ha hecho el mundo. Primero adoptar la tecnología. El problema es que esa adopción no ha ido de la mano con todo el tema humano y ético. Entonces, efectivamente, para mí, la coherencia entre los principios, los valores, lo que uno es y el lugar donde está y la forma de usar y el decidir para qué la voy a usar, la herramienta y un largo etcétera, me hicieron darme cuenta que las empresas tenían que tener esa conversación. Y las empresas están abiertas, las empresas chilenas, tú ves que estén en ese espíritu, porque lo que uno percibe es que estamos en una carrera loca en la inteligencia artificial. Prácticamente una nueva guerra fría entre las grandes potencias que controla la inteligencia artificial y ojalá hayan los menos barreras posibles, los menos límites. Y todo parece como, está bien, hay que colocar la parte humana, pero casi como un adorno. ¿Cuán dispuestas están las empresas chilenas, que tú las conoces más de dentro ahora, a esto? ¿Cómo ves a los empresarios chilenos en este tema? Mira, ahora veo con alegría, mucho más que antes, una tendencia bien importante a reflexionar y a entender lo que está pasando desde esta dimensión humana, precisamente porque han habido muchas situaciones bastante preocupantes que tienen como consecuencia daños reputacionales, de confianza, económicos. Ya, yo creo que ese es el primer temblor o terremoto que empezó a pasar y aprendizaje que hemos tenido también de otras decisiones o errores o buenos aprendizajes de otras empresas. Yo creo que nosotros siempre vamos un pasito más atrás quizás de lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa, y eso nos pone bien en ventaja de aprender de todo eso vivido. Yo veo hoy en muchas organizaciones un genuino interés por incorporar este aspecto humano absolutamente a la discusión, mucho más que antes. Yo partí hablando del tema de la ética de la IA y probablemente muchas veces me decían, ay, qué bonito, pero el presupuesto no está destinado a eso. Ahora sí veo que hay un genuino interés en muchas empresas de hacerlo, pero más allá de eso, yo te diría que lo que sí veo es entender que la innovación o la tecnología que no va de la mano con todos estos aspectos de consideraciones éticas, de responsabilidad, se vuelve algo absolutamente cortoplacista y no algo sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque la innovación, y que muchas personas creen, y ese es un problema, que la ética se ha relegado al código empolvado, y siempre digo, y los profesores de ética eran los que daban clases de castigo casi que para enseñarle a los que se portaban mal, y la ética no es eso, la ética es algo súper concreto, muy práctico, pero a mí me gusta la idea de pensarlo no como un freno y no como un obstáculo, sino como el caminar de verdad de la mano con lo que está pasando con las personas con respecto a la tecnología. Y ahí es interesante porque a mí me gusta mucho que la ética se incorpore desde antes del diseño, porque mira la lógica de las empresas. Hacer lo mismo con menos personas, que es como lo que están tratando de hacer muchas, no están entendiendo lo que es la inteligencia artificial y el tremendo hito y lo que estamos viviendo en esta revolución. Porque lo que estamos viviendo hoy es pensar, bueno, ¿qué es lo distinto que yo puedo hacer con esas horas que tengo libre? ¿Y qué voy a hacer con estas personas? ¿Qué nuevas herramientas, qué nuevas capacidades? Claro, no descartarlas, como dice el Papa en la encíclica. En la encíclica. La tentación de descartar es inmensa. Es inmensa, ¿ya? Es inmensa. Tú
me imagino que has explorado el tema del liderazgo, Sí. que es tan importante en las empresas. Que Mucho. el liderazgo, hay una oportunidad aquí de que haya un cambio en la visión del liderazgo. O sea, que la IA podría producir una nueva visión del liderazgo. Absolutamente. A ver, ¿cómo ocurre eso? Y explícalo un poquito. Absolutamente. Yo le pongo el apellido ético, liderazgo ético. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido el liderazgo por siglos como el jefe, comillas, autoritario que sabe todas las respuestas. Ahí la gente buscaba información en su líder o en su jefe. Ahora el liderazgo está muy desafiado porque ya no es el que va a tener la información y las respuestas. Y entiéndase, liderazgo, cualquier rol, todos somos líderes de alguna manera, ya sean en la casa, en lo que hacemos, etc. Y ese rol de conducir a otros, de acompañar a otros y de ser parte de procesos de los otros es esta nueva dimensión, que es súper exigente porque al líder hoy se le exige que sea coherente, se le exige que lo que dice concuerde con lo que haga, lo que piensa sea traducido en actos concretos, que no sea solo declaraciones, este walk the talk famoso de ser consecuente y coherente con lo que uno es. Pero por otro lado, el liderazgo tiene una tremenda oportunidad con la inteligencia artificial de ayudar a que este proceso que estamos teniendo como humanidad y en las organizaciones vaya de la mano con que las personas vayan entendiendo lo que está pasando también. Porque hay mucha incertidumbre y el líder es el que tiene que dar esa orientación. Y por otro lado, ya este líder no es el que tiene todas las respuestas, No. sino que más bien el que tiene que trabajar con las preguntas. ¿No es Justamente, cierto? y ahí está esa otra dimensión y por eso que es tan importante entender. A mí siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuáles son las capacidades humanas que la IA no nos va a quitar? Yo no caería como en la respuesta de las típicas del pensamiento crítico, la empatía. No, para mí el gran tema hoy del liderazgo, y te lo digo que no porque vemos cómo esto está avanzando exponencial y cada vez vemos robots que pueden llegar a ser empáticos, que han logrado incluso asemejarse mucho a nosotros. Y ahí dos cosas. Una, el darnos cuenta, por un lado, que una gran preocupación para mí, por lo menos, y conectado con el liderazgo, no es que las máquinas se parezcan a nosotros. Sino al revés. Que Que nosotros no empecemos a parecer a las máquinas. Totalmente. Ese es el peligro. Esa es la gran A ver, preocupación. ¿cómo nos empezamos a parecer a las máquinas? ¿En qué? En tomar decisiones sin pensarlas, en la agilidad, en la rapidez, en escalar y no considerar los daños, en no pensar y reflexionar antes de un clic. No reflexionar, no cuestionar, no dudar. Justamente, no dudar, no buscar tampoco caminos para poder entender lo que está pasando, no tomar todo como por obvio, mira todo lo que pasa con las alucinaciones, eso por un lado, que me preocupa mucho. Y en términos del liderazgo, el acompañar a las personas y el entender también la dimensión de que nosotros a veces tendemos como seres humanos a poner nuestros parámetros a todo. Y mi verdad tiene que ser tu verdad. Y la forma que yo tengo de pensar es la que tienes que tener tú. Y ahí se requiere mucha humildad en el líder también para poder justamente plantear estas preguntas. Y para mí, y vuelvo a lo anterior, la gran capacidad humana que la IA no tiene es hacernos cargo de nuestras decisiones, la responsabilidad. Entonces, este nuevo pensar la responsabilidad. Imagínate la IA cómo nos está haciendo volver a la esencia del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Para qué somos? ¿Para qué vivimos? Las grandes preguntas. Entonces, justamente, yo creo que el preguntarnos no si se puede hacer algo, obvio que todo se va a poder. Espérate nomás en un par de meses. Vamos a poder todo prácticamente. Pero debemos hacer todo. ¿Qué le vamos a dejar a lo humano? ¿Qué va a ser solo nuestro? El tema de la experiencia, cómo adquiere valor. Y eso los líderes tienen que tenerlo muy claro. Es decir, mientras más IA, más humanidad necesitamos. Más humanidad, más inteligencia emocional para entender lo que está pasando y ponernos en el lugar del otro, conocernos a nosotros también, qué nos pasa con cada una de estas cosas y más criterio. ¿Y qué está pasando en las empresas? Aquí y afuera del mundo. ¿Qué cosas interesantes has visto tú que estén pasando en esta línea en la que estamos conversando, Macarena? Mira, lo más interesante que veo y que casi todas las últimas charlas o clases que me ha tocado dar, hablamos de esto, es el nuevo rol, no solo del líder, el nuevo rol del director, el nuevo rol de la empresa, el nuevo rol de nosotros en las organizaciones,
el entender cuál es mi aporte particular desde mi esencia, desde mi originalidad, pero este nuevo rol, si tú te fijas, pensando en los directorios, por ejemplo, que es donde más me toca trabajar, las preguntas del directorio siguen siendo las mismas. Lo que cambió fue el contexto. Las mismas porque es cuánto crecimiento, cómo vamos a hacer a largo plazo, cuáles son los números. Esas preguntas siguen estando. ¿Cuál es nuestra estrategia, nuestra planificación, etcétera? Eso sigue, pero el contexto es distinto. Y cuando cambia el contexto, yo tengo que tener muy claro cuáles son las grandes preguntas y cuáles son las grandes preocupaciones y cuáles son mis prioridades. Y ahí, si tú te fijas, nada de estas respuestas para las empresas son técnicas. No tiene que ver con la tecnología ni con tener las mejores... Ahora, eso requiere un cambio de la empresa, ¿no? Cultural. Concepto, es un cambio gigantesco. No sé si todas las empresas o empresarios estarán en esa línea de hacer ese cambio. Bueno, esa es la cruzada que estamos teniendo todos los que estamos tratando de llevar esto a las organizaciones. Mira, yo me empecé a dedicar a las grandes empresas, a los directorios y a los ejecutivos de primera línea, precisamente porque llegué a la conclusión de que si no convencíamos a los tomadores de decisión en esta revolución que estábamos viviendo, no podíamos partir por las personas que vivían en lo cotidiano día a día dentro de las organizaciones. Entonces, un poco eso es lo que fue. Es verdad que quizás ha sido más lento de lo que quisiéramos y probablemente la regulación y la gobernanza va mucho más lento que lo que debería. ¿Hay alguna empresa afuera, algún modelo, alguna experiencia interesante que conozcas de esta línea que podría compartir con nosotros? Muchísima. Mira, más que hablar de una empresa en particular, hay un fenómeno bien interesante con la filosofía, con la ética, con las ciencias sociales, con las humanidades, de que se ha creado, por ejemplo, en muchas empresas, sobre todo las tecnológicas, el cargo del Chief Ethical Officer. Que ahora existe el cargo de una gerencia de ética, más allá del compliance. Yo siempre hago esa distinción. El cumplimiento está muy bien y es muy importante, nos protege, nos ayuda, pero la ética da un paso más allá y no es si puedo hacer algo, sino si debo hacer algo, lo que decíamos. Y ese rol de la ética sentada en el directorio, que una persona pueda mirar desde la perspectiva también del impacto en las personas, de si lo que estamos decidiendo está alineado con los valores y principios o propósito de la compañía. Ese rol ahora tiene nombre como cargo y es uno de los cargos más, yo te diría, más respetados o más importantes dentro de las organizaciones, porque todo debería pasar por este prisma de la ética y las empresas. El MIT acaba de sacar un estudio que a mí me impresionó, pero uno de los riesgos más grandes de la inteligencia artificial dice que es la presión por competir, precisamente por esto, porque la velocidad de la competencia va a ser gigantesca. Tremenda. Y la tentación de todo lo que se abre es inmenso. Justo. La desmesura. Exacto. Ese es el peligro, ¿no es cierto? Exacto. Por eso la ética tiene el rol que tiene. Y si bien es cierto que quizá la palabra ética todavía la gente la ve como algo restrictivo. Limitante. ¿Y cómo la ves tú? ¿Es limitante para una empresa la ética o no? Es que si tú concibes la ética, porque mira qué importante, si la IA me ayuda a pensar mejor, por supuesto que ahí es una tremenda ventaja en todo sentido. Si la IA me limita mi raciocinio, me limita mi reflexión, me limita mi ser de ser humano, valga la redundancia, obviamente que ahí la ética no puede entrar ni siquiera en discusión. Entonces, ¿por qué? En Estados Unidos se usa mucho más la IA responsable, pero al final estamos hablando de ética, porque la responsabilidad significa confianza, la libertad, el discernimiento, la prudencia, el tomar decisiones, realmente considerando todos los impactos que puede tener. Quizás es verdad que puede ser más lento el proceso, pero es mucho más seguro y es mucho más de largo plazo que una decisión bajo presión. Porque mira qué interesante, yo puedo ser súper criteriosa y muy ética, pero si estoy en una organización donde las condiciones no están dadas para que yo ejerza mi criterio y mi ética o mi responsabilidad, al final no tiene ningún sentido formar el criterio de las personas si yo no les ayudo a que puedan tener la capacidad de decir, no, esto no lo vamos a hacer, detengo el proceso. Muchas personas pueden ser muy éticas, pero no tienen la influencia ni el liderazgo porque no se lo da la compañía para hacerlo. Entiendo que te has metido en el tema de la democracia también. Sí. A ver, ¿y cuándo nació eso y qué estás haciendo en esa línea? Sí. Mira, yo soy directora de la Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile
Y efectivamente el proteger la democracia en el sentido también de esa libertad de las personas. Mira todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Esto es una de las consecuencias que yo, y no solamente yo, sería muy soberbio decir que yo me di cuenta, si esto es, no lo digo yo, lo dice desde el Papa a las grandes empresas y las grandes tecnológicas están preocupadas por esto. Los gobiernos, las políticas públicas deberían ir en línea con esta protección de la ciudadanía y de que ejerzamos nuestra libertad. Cuando tú tienes estos poderes concentrados, cuando tú tienes algoritmos que nos están además asemejando todas nuestras respuestas, si la gente confía demasiado en la IA, al final va a llegar un punto en que todos vamos a pensar igual. Y eso es peligroso, eso es un mundo feliz. Peligrosísimo, muy feliz. La unanimidad, el peor de los peligros, el peligro de los totalitarismos, un nuevo totalitarismo probablemente. Exactamente. Yo no sé si están todos tan conscientes, están viendo lo que está pasando con esto. Y en esa línea, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los caminos posibles de acción que tú visualizas? Mira, políticas públicas también de protección a esta libertad de elección y de democracia. A mí me preocupa mucho, bueno, todo esto de la concentración, obviamente, de poder, pero también el que podamos decidir a qué herramienta vamos a utilizar, qué herramienta vamos a comprar, qué va a pasar si es que el día de mañana, y esto es un tema hasta geopolítico, por eso que es tan importante lo de la democracia, qué va a pasar el día de mañana si nos limitan algunas de estas herramientas por decisión de uno de los dueños de la empresa. Yo creo que esta preocupación por falta de libertad o falta de autonomía, y que nosotros además acá en el Cono Sur somos consumidores de esta tecnología, no somos diseñadores, por lo tanto tampoco tienen nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia dentro de esos algoritmos. Eso es bien preocupante y yo creo que ahí tú me preguntas qué se puede hacer. Bueno, política pública de todas maneras, la regulación entendida como esta protección a la dignidad de la persona, el que exista cada vez más diálogo multisectoriales, y ahí te das cuenta, volvemos a lo que hablábamos, la falta de diálogo que existe. Es muy peligroso, ¿no es cierto? Voces distintas que se enfrenten. Y que no construyan. Si eso es lo que a mí me impacta de este cambio quizás de dinámica en la sociedad. Antes era tan valorado pensar distinto y llegar a un acuerdo entre partes distintas y habían tantas señales de respeto en ese sentido, y hoy tú ves que no hay convergencia entre los mundos y que no hay tampoco ningún afán para todos los lados de converger. Macarena, estamos llegando ya al final de la conversación, hemos dado toda la vuelta al jardín en esta tarde. Mirando hacia atrás, ¿no te arrepientes de haber dejado la vida espiritual, religiosa? ¿No te viene de repente duda, así como al revés te podían venir allá cuando estabas adentro? ¿Cómo has mirado hacia atrás? ¿Con nostalgia, no con nostalgia? ¿Qué te ha pasado? Mira, no arrepentimiento. Yo miro con mucha gratitud todo lo que viví. Te dije, soy la que soy por esa experiencia maravillosa y con sus luces y sombras, pero me quedo con todo lo lindo, con todo el crecimiento, con toda la madurez, con todo lo que aprendí de esa experiencia. Pero si no fuera por esa experiencia y por todo lo que viví, no estaría hoy acá, ni contigo, ni con mi marido increíble que tengo, ni acompañando a mi mamá. Mi papá falleció, pero pude acompañarlo también en su proceso de cáncer, la experiencia de retomar vínculos. Entonces, imposible no mirar la vida desde esa alegría de vivirla. La vida es muy frágil, es una, y es solo una. Yo creo que a veces se nos olvida. Se nos olvida cada rato. Exacto. Entonces yo vivo del momento presente, estoy ahora disfrutando lo que estoy haciendo, mientras tenga sentido y pueda ayudar a otros con lo que hago hoy. Quizás mañana me voy a dedicar a la computación cuántica, no sé, pero lo que sea es siempre con esa misma línea de ayudar al otro, y soy muy feliz haciendo lo que hago, entonces no podría arrepentirme de las decisiones. Macarena, muchas gracias por haberme visitado esta tarde en el jardín. Estuvo muy interesante la conversación. Ha sido un gusto conversar contigo. Macarena Macay, ingeniera comercial de la Católica, magíster en Dirección de Personas en la Universidad de los Andes, asesora de empresas, directorio, especialista en ética empresarial e inteligencia artificial responsable. Fue un gusto haber conversado contigo. Igualmente, Cristian, muchísimas gracias. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín para una conversación, espero, tan interesante como esta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken
la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.